Después de probar el sonido, cuando el Señor resucitó y llegó a donde los discípulos, dice la Biblia que ellos estaban incrédulos y que no creían. Y Jesús les dijo: vean mis heridas. Incluso a Tomás le tuvo que decir: toca y mete tu mano en mi costado, para que ellos creyeran. Los mismos hombres que anduvieron con él y vieron sanidades y vieron un montón de cosas increíbles a través de Jesús, estaban incrédulos por lo que él podía hacer. Y ese mismo Jesús, ese mismo Dios es nuestro Padre, que nos adoptó, que nos amó y que sigue haciendo esas cosas maravillosas con cada uno de nosotros, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Así que, ¿qué le parece? Usted le da un aplauso bien fuerte a Él y podemos exaltar su nombre. Todo lo puedo, todo es posible, está fuera sin tu verdad. Nada es imposible, en ti todo se abre, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a
dichosos y afortunados de que podemos adorar al Padre con libertad. Debemos sentirnos dichosos y afortunados de que podemos estar hoy en este lugar, en su casa, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Muchas veces Satanás nos hace creer, la culpa nos hace creer que somos indignos de adorar su nombre. Pero ¿sabes? Él pagó el precio de nuestros pecados, nuestra culpa cayó sobre él. Y nosotros, sin merecerlo, hoy merecemos y hoy somos salvos por su amor, por su gracia. Y Él es lo que usted y yo, y cualquiera de nosotros, y cualquier hombre en este mundo necesita en su corazón para tener plenitud. Así que yo le invito para que usted y yo adoremos al Señor con todas nuestras fuerzas.
Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh, bendito y alabado sea el Señor Jesús. Sigue llenando este lugar con el Espíritu Santo. Oh, Señor. Me diste vida, me diste perdón. Tu sangre precio fuente de vida, mi vida y cómo fue que yo sin nadie nada.
¿Dónde anda? Por ahí anda. Qué gusto de volverle a ver, hermana. Y no sé si hay alguien más nuevo que ya los saludaron a los nuevos, ¿sí? ¿No? ¿Y alguien nuevo que nos visita? Todos ya son viejos conocidos. Bueno. Mateo capítulo 9. Voy a leer y oramos y que Dios nos acompañe. Verso 9 al verso 13. Mateo capítulo 3, 9, verso 9 al verso 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, permítenos en esta mañana oír la voz de tu Espíritu a través de la bendita Escritura. Señor, tú nos dejaste claro que nos ibas a hablar, Señor, a través de tu Espíritu, por la palabra que nos habías dejado. Y hoy nos sentamos a los pies tuyos, Señor, para que nos hables. Para que al estar aquí, Señor, podamos entender cuál es tu voluntad perfecta para nosotros, Señor. Quita de nosotros toda distracción, quita de nosotros, Señor, toda alteración, todo orgullo, Señor. Quita de nosotros, Dios mío, toda mala actitud. Y danos un corazón humilde para que la palabra llegue a nuestras vidas, Señor. Háblanos, Dios, háblanos y siembra tu bendita palabra en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En todo este párrafo que acaba de leer, el tema central es la importancia de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios y holocaustos. Cuando leemos este párrafo, hay una tendencia a creer o pensar que misericordia se aprende bajo un concepto literario, bajo un concepto de diccionario. En realidad, cuando Jesús manda a los discípulos a ir a aprender qué significa, no les está diciendo vayan a un diccionario y vean lo que significa. No, les está hablando con respecto a la misma voluntad de Dios, que es la que nosotros debemos escudriñar día a día, sabiendo que es lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces el Señor, cuando los fariseos nos encomienda aprender cosas, pero nos ocupamos nada más a nivel mental de saber cosas y no de entender cuál es el sentido del cual Dios quiere que aprendamos para ponerlo en la práctica. El contexto de todo esto es muy significativo, porque Jesús pone en manifiesto la gran problemática del ser humano. La gran problemática del ser humano es el autoengaño. No es tanto el pecado ya hubo una fuente de perdón y la hay todavía. Pero aquí, en esta historia, la gran problemática es evidenciada delante de lo que está pasando, el autoengaño. Los fariseos ven que Jesús hace algo al rey. Jesús no se esconde. Jesús llega y ve a Mateo y lo llama. Yo quiero que usted sepa que Mateo era una persona repudiada por el pueblo judío. Ser un publicano era ser un vendepatrias. Ser un publicano era la persona más detestable que podía haber para el pueblo hebreo, porque no solo cobraba los impuestos para Roma,
sino que expulsaba a la gente de sus pertenencias o se los quitaba si no pagaban los impuestos. Así que Mateo era abominable para el pueblo judío. Pero aún con todo, Jesús trata de dejar una lección profunda y maravillosa en la acción que él va a hacer. Porque él no se esconde para llamar a Mateo a oculto y decirle, ven acá Mateo, no. Él ve a Mateo y se sienta con él, lo llama, lo invita y le dice, venga, sígame. Mateo se emociona todo porque después de tantos años de rechazo por su propio pueblo, que alguien lo tome en cuenta y que alguien le diga que que quiere estar con él. Yo me imagino que Mateo se emocionó todo. Y por otro lado, lo invita a su casa y Jesús se sienta con Mateo a la mesa y para sorpresa de todo el mundo, no estaba solo Mateo, sino los compañeros de trabajo. Los otros publicanos, comenzaron a llegar los familiares, cantidad de gente, porque estaban sentados Jesús a la mesa. Pero esto que hace Jesús, lo hace al adrede. Jesús no lo está haciendo a escondidas, lo hace al adrede porque va a poner en manifiesto lo que está pasando en el corazón del pueblo hebreo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que definitivamente ellos se creían a sí mismos superiores a los demás. Ellos creían que ellos eran mejores que los demás. Ellos pensaban que ellos eran exclusivos y que ellos tenían control de Dios para sus vidas. Y Jesús de alguna manera viene a revelar que el asunto no es así, que Dios no está bajo la autonomía de nadie, que Dios es Dios y ahora ha roto las barreras que nos separaban y Él ahora quiere extenderse a la humanidad, no importa cultura, raza, religión, capacidad académica. Dios ahora se ha extendido a la humanidad y no importa si es un pecador, si se arrepiente, la mano de Dios está para él también. Es algo que no podían entender los fariseos, porque cuando Jesús hace esto y al hacerlo para provocar una reacción, porque eso es lo que está haciendo, y la provoca, porque cuando los fariseos ven que Jesús se sienta con Mateo, con los otros publicanos, vendepatrias, y tras de eso se le añaden otros, comienzan a decirle a los discípulos, porque su maestro hace eso. Y Jesús lo estaba haciendo exactamente para que ellos reaccionen y puedan entender la misericordia de Dios. Porque en ellos había, hermanos, un engaño terrible, un engaño de creerse superiores, de creerse que como yo no hago lo que otros hacen, yo soy mejor que esa persona. Como yo no adultero como aquel, que bueno, que no lo haga, pero eso no me exime de otras cosas que yo sí hago. Porque somos dados a juzgar partiendo de nuestros prejuicios o bien a comparar a los demás con nosotros mismos, como si nosotros fuéramos la medida, como si nosotros fuéramos el estándar, como si nosotros fuéramos el medio por el cual Dios juzga a los demás. Los fariseos están juzgando a los discípulos porque a los discípulos y a Jesús porque comen con los pecadores, porque ellos no comían con los pecadores. Pero aquí el punto es que yo, ni usted, ni nadie puede juzgar a los demás partiendo de usted, sino partiendo de la palabra. La palabra es la que nos juzga, no nosotros a los demás. La palabra misma es la que nos desnuda, la palabra misma es la que nos corrige, la palabra misma es la que nos muestra nuestra fragilidad. No en vano Jesús en alguna ocasión dijo, mira primero la viga que hay en tu ojo, para que luego puedas sacar la pajita que hay en el de tu hermano. Pero con qué facilidad vemos las vigas en los otros, con qué facilidad acusamos, juzgamos, criticamos, con qué facilidad cuando los fariseos andamos indispuestos o indisponemos a otros porque los juzgamos partiendo de nuestros prejuicios y no de la palabra del Señor. Cuando eso hacemos, hermano, el autoengaño está en las puertas de nuestro corazón, porque definitivamente lo que usted y yo debemos saber, hermanos, es que no hay justo ni siquiera uno. Y si nosotros somos algo delante de Dios es por su gracia y por su amor.
Si usted y yo estamos aquí, es por sus misericordias, que han sido muchas. Si alguien nos ha dignificado, es Cristo, y Él es el que merece la gloria, no nosotros, como si fuera obra nuestra o como si nosotros fuéramos superiores a los demás. Cuando Jesús ve la acción de estos hombres, definitivamente nos está haciendo reseña de alguna manera de que nosotros tenemos que tener cuidado de ese autoengaño, que nosotros debemos tener cuidado de no creernos superiores a otros o tomar la atribución de menospreciar, juzgar a otros por lo que yo no hago y ellos sí. Sí, gracias a Dios usted no ha matado. Bueno, yo espero que nadie lo haya hecho. Roguemos al Señor. Pero la Biblia, ¿sabe qué nos dice? Que el que odia es como el asesino. Puede ser que no hayamos disparado, pero muchas veces el odio es la antesala del suicidio o del homicidio para otros. Por eso es que el marco de juicio nunca debe ser mi conciencia, ni mis ideales, ni mi moralidad. El marco de juicio siempre debe ser la palabra, y ante ella todos estamos expuestos. Y ante ella lo único que nos queda es llorar y decirle: Señor, ayúdanos, porque somos frágiles y vulnerables. Pero el autoengaño nos ha llevado a un punto, hermanos, de disputa muchas veces, de contiendas necias, de cosas en las cuales no tienen sin ningún valor, y que muchas veces como religiosos o como cristianos o como personas que estamos en algún tipo de sistema religioso, comenzamos a vender la idea o a comprar la idea de que somos mejores que los demás, cuando en realidad lo único que nos ha hecho el favor Dios es de cambiar nuestra vida por su gracia. Fuera de Él, usted y yo somos tan igual que cualquiera. Fuera de Cristo, usted y yo no somos nada. Fuera de Cristo, nada somos fuera de Él. De ahí que donde debemos gloriarnos es exactamente en esa verdad absoluta y no meramente en creernos mejores a los demás. Pablo comienza a trabajar en Romanos con respecto a una situación que se estaba dando ahí en el capítulo 14. Usted lo puede leer en su casa, del verso 9 en adelante, o lea todo el capítulo 14 si quiere, y se va a dar cuenta que en esta iglesia maravillosa hay una cantidad de disputas torpes, infantiles, necias. Unos juzgaban a los que no comían, otros juzgaban a los que comían, unos juzgaban a los que guardaban los días, otros juzgaban a los que no los guardaban, y al final Pablo viene y dice: ¿quién te crees para juzgar a siervo ajeno? Si para Dios come, para Dios está en pie, y para Dios, y el que no come, pues para Dios no come. Al final no es ni la comida, no es esto ni lo otro, es Cristo el que nos hace justicia delante de Dios. Pero tristemente muchas veces perdemos eso de vista, y ya después de que nos sentimos un poquito bien, ya comenzamos a ver por encima del hombro a otros, porque yo sí oro y él no, porque yo ayuno 40 días y él no. Como si eso me hiciera más santo que los demás, cuando en realidad lo que nos santifica y nos justifica es la gracia del Señor, y por esa gracia estamos en pie. Así que ¿por qué no juzgamos? Yo creo que Jesús lo que quería mostrarle a estos fariseos era que el autoengaño estaba tan arraigado en el corazón de ellos que ellos no podían ver que ellos estaban enfermos. Pero era más fácil ver la enfermedad en otros que en ellos mismos. De hecho, cuando Jesús viene y les dice: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, yo no vine a sanar a los sanos, sino a los enfermos, no le está diciendo que ellos sean justos ni que ellos estaban sanos. Le está diciendo, eso es una manera sarcástica de decirles: están enfermos y ni cuenta se han dado. Están bien enfermos. No, pero como no puedo percibir los síntomas, creo que estoy bien. Pero eso es lo que pasa cuando el no queremos ver con claridad
nuestras vidas a la luz de la Escritura. Hermano, la Escritura nos desnuda a todos. Puede ser que usted en algún momento diga, bueno, yo no, pero mentimos. Y delante de Dios la mentira es tan igual que el robo. ¿O no? No me equivoco. Delante de Dios, el odio, la falta de perdón. Así que ante esa realidad espiritual, lo que nos queda es más bien, en lugar de acercarnos a Dios criticando o menospreciando a los hermanos, más bien es decirle, Señor, enséñame lo que significa misericordia, para poder entonces dar de misericordia también a los demás. Porque si algo la iglesia necesita aprender, es lo que significa misericordia. Y déjeme decirle algo, hermanos. Este tema para mí ha sido duro, porque hace un mes, una semana atrás, decía yo a mi esposa, estoy teniendo problemas serios con la gente indigente, le decía yo a mi esposa. Y no porque yo no les ayude, sino más bien porque nunca es suficiente, hermanos. Y se vuelven demandantes. En la casa donde yo vivo, wow, hermano, todos los santos días, pero toditico los santos días. Y no solo eso, sino que se vuelven demandantes. Y ya yo estoy como teniendo un poco de frustración. Yo en mi corazón decía, Señor, sé que me has llamado a amar al prójimo, pero qué difícil cuando comienza uno a bregar con sentimientos. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Disculpen mi transparencia en este sentido. Yo sé que tal vez algunos querían ver a un pastor muy santo y bueno, pero no soy muy santo ni muy bueno, soy humano. Y lo que necesito es que usted entienda que así como usted, yo también tengo que lidiar con mi humanidad. Y he orado a Dios, Señor, enséñame qué significa esto. Porque ayer fue un día, yo voy a un parque a leer, y ahí llego a la perrilla y me quedo yo leyendo mientras ella anda haciendo sus rollos ahí. Y se me acercó este es mi rato especial, digamos, ese es mi rato especial, yo no quiero que nadie se me acerque. Pero se me acercó una muchacha y ya uno sabe que el asunto es por dinero. Y ya yo me sentí mal, honestamente hoy en la madrugada de Dios, tengo que lidiar con mí mismo. Porque yo sé, y tal vez otro hubiera sido muy espiritual o mejor que yo y le hubiera dado la palabra y todo. Y yo voy a pensar, el Señor, yo sé que yo hubiera aceptado, porque hasta conocía al Señor. Yo le decía a Dios, ¿cuánto necesito aprender? Porque entiendo que mi corazón también es engañoso y perverso, como todos los que podemos tener. Y ante esa triste realidad, comencé a ver muchas falencias en mí. Falencias en las cuales yo decía en mi corazón, Señor, esto no está bien en mí. Tengo que cambiar. Y me di cuenta que entonces la palabra desnudó muchas cosas que yo creí que estaban bien. Porque es fácil amar al que nos ama. Porque es muy fácil darle la mano al que me cae bien. Porque es muy fácil ayudar al que es mi amigo. Eso, hermano, dígame si no es fácil. Pero Jesús, usando estos pensamientos, dice en Mateo, pues qué gran cosa hacéis si saludas solo a los que los saludan, o ayudan a los que los aman. ¿Qué demás hacen? ¿Eso no hacen también los impíos? ¿No hacen también eso igual la gente del mundo? Pues claro que sí. Mas Jesús nos presenta un reto mayor, donde viene y dice, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aprendan a amar, a perdonar y a ayudar a los que se presentan como sus enemigos. Yo no sé usted, pero yo me quedé muy corto en eso. Y para mi vergüenza tengo que reconocer. Para mi vergüenza,
tengo que reconocerlo. Y no lo reconozco para justificarme, sino para pedirle a Dios que nos ayude a todos a avanzar en esto. Porque al final, cuando el Señor le dice a los fariseos, vaya y aprendan qué significa misericordia quiero, más que sacrificios y holocaustos, no les está refiriendo a que vayan y hagan un estudio, no, les está refiriendo a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, prioritariamente en el libro de Oseas. Si puede ir conmigo un momento a Oseas, capítulo 6. Me estoy dando a entender, ¿sí? Disculpe si... Sí, por favor. El verso 6. Porque cuando Jesús le dice a los fariseos, vayan y aprendan qué significa, está remitiendo totalmente al libro de Oseas, en donde en estos días estaba ese libro en mi Biblia, si alguien lo encontró y lo puede leer. 6:6. Sí, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, para Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Cuando Jesús les dice a los fariseos, vaya y aprendan qué significa, los está remitiendo a la ley, los está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque los fariseos y los escribas se creían justos a sí mismos, pero habían olvidado los principios de misericordia, de justicia y de verdad. Ellos de alguna manera creían que haciendo sacrificios, que sirviendo en un altar o haciendo cosas iban a ser justificados, y se habían olvidado que definitivamente Dios se había cansado de eso ya. Según dice el profeta Isaías, llegó un momento donde Dios le hastió los sacrificios, las lunas nuevas, los holocaustos. ¿Por qué? Porque si hacían eso sin presentar un marco de misericordia, de bondad, de ayuda al prójimo, lo que hacemos, hermanos, no tiene ningún valor si no lo hacemos bajo el marco del amor y la misericordia al que lo necesita. De hecho, cuando el Señor dice misericordia quiero, les está haciendo referencia a que si hacen aquello, si están cuidando ciertas normas o prácticas, pero esas prácticas y normas son las que prevalecen más que el amor al prójimo, que el amor al que lo necesita, entonces sencillamente estamos haciendo sacrificios sin ningún sentido. En la iglesia, hermanos, todo se puede convertir en sacrificios y holocaustos, carente de misericordia y de bondad. Y no estamos muy lejos de eso. Cuando lo que nosotros hacemos para la congregación, dentro de la congregación, dentro del marco del servicio a los demás, pero si ese servicio no va empapado de misericordia, de paciencia, de bondad, de esperanza, de tolerancia, corremos el riesgo entonces de ser como los fariseos, que le damos más valor a ciertas cosas que no a la gente. La obra de Dios, hermanos, no es un templo. La obra de Dios es la gente. Amén. La obra de Dios son las personas. La obra de Dios son los niños, son los jóvenes, es la gente que está necesitada. Y que de alguna manera Él está enseñándonos a nosotros también, nos está diciendo, mire, es necesario que aprendan lo que significa. Y en este contexto de Oseas, lo que se nos está presentando, si usted lee en su casa desde el capítulo 5, verso hasta el capítulo 6, se va a dar cuenta que Israel había prevaricado, se había vuelto un fornicario espiritual, le habían dado la espalda a Dios, habían cometido grandes errores, pecados, pero aún con todo Dios no los había abandonado. Aún con todo Dios todavía estaba tocando a la puerta de ellos y llamándoles e invitándoles. De hecho, en el capítulo 6, verso 4, vea lo que dice: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Y casi como diciendo, ¿qué voy a hacer contigo?
¿Ha escuchado usted la expresión de un padre cuando ya está cansado de un hijo o de una hija que es bastante cabezoncita y que hace cosas y cosas, que llega y dice: Señor, ¿qué voy a hacer con fulana? ¿Le ha escuchado esa expresión? Señor, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Pero el hecho de que haya cometido tantos errores, ¿lo ha dejado usted de amar? ¿Lo ha dejado usted de atender? ¿Lo ha dejado usted de ayudar? ¿Verdad que no? Pero con qué facilidad juzgamos a los demás porque no hacen lo que yo creo que debe hacer, porque no obra como yo creo que debe obrar, porque no piensa lo que yo creo que debe pensar. Pues usted tampoco lo hace. Usted también falla. Usted también tiene una gran viga en el ojo que necesitamos sacar para poder ponernos en un plano en donde lo único que queda es la misericordia y la gracia de Dios que nos alcanza a todos. Porque si no fuera por esa gracia, hermanos, estaríamos todos fritos de una u otra manera. De hecho, en capítulo 5, verso 2 al 7, usted va a leer que Israel tenía soberbia, tenía actitudes difíciles, y aún con todo, el capítulo 6, verso del 1 al 3, hay una referencia hacia la muerte y resurrección de Cristo. Vea lo que dice: venid y volvamos a Jehová, dice Oseas, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Y aquí Oseas se para delante del pueblo de Israel, y antes de decirle los pasajes de misericordia quiero, le hace ver que Dios iba a obrar de una manera milagrosa, iba a llevarnos en la muerte de Cristo, y al tercer día nos podía dar nueva vida, porque en realidad eso consiste en la muerte de Cristo. Con su muerte morimos nosotros, y en su resurrección Él nos trajo a nueva vida. Y Oseas, como profeta de Dios, se para ante un pueblo contumaz, ante un pueblo difícil, y les hace ver que Dios todavía tiene un plan perfecto de redención para la humanidad, y que no importa la procedencia, que no importa sus falencias, no importa cuánto usted haya pecado, si usted se arrepiente, la misericordia de Dios está para todo aquel que quiere, no para el evangélico nada más. Porque nosotros los evangélicos nos hemos apropiado cual Israel de Dios. Y no solo eso, hasta de la salvación nos hemos apropiado, como si nosotros fuéramos los dueños de, como si nosotros fuéramos los que decimos quién se va al cielo y quién no. No, en serio. De hecho, ayer teníamos en el estudio una pequeña discusión de eso. No, hermano, la salvación es del Señor, no nos corresponde a nosotros, es de Dios. Cuidemos nosotros nuestra salvación con temor y temblor, agradeciéndole a Dios sus misericordias, pero no nos elevemos en conceptos cerrados que muchas veces lo que hacen es mostrar orgullo y soberbia en nuestro trato con el prójimo. Cuando Dios le dice a los fariseos: vayan y aprendan, les está diciendo: a ver, acuérdense de lo que dijo Oseas. Y se lo dijo a un pueblo contumaz, rebelde, un pueblo fornicario, un pueblo que estaba mal. Vayan, aprendan, vayan a Oseas y acuérdense de lo que Oseas enseñó. ¿Qué fue lo que enseñó Oseas? De que todo Israel estaba mal, pero que Dios les iba a dar vida con la muerte y la resurrección de Cristo, y que Él estaba ahí delante de ellos, y en lugar de con humildad reconocer sus pecados, estaban criticando a los pecadores. En lugar de con humildad decir: yo también he pecado, se creían tan buenos que ellos creían que los otros sí. Ellos no habían pecado como los demás, ellos no habían fallado como los demás. Y el engaño era tan grande que ellos no pudieron reconocer al Mesías, y tuvieron aún que matarlo, porque no concordaba con sus propias filosofías. Por supuesto que eso fue una obra de Dios, pero lo que quiero decir es que ellos no quisieron aceptar el daño que había en su corazón. Ahora bien,
Todo esto comienza a tener sentido, hermanos, si nosotros con humildad nos paramos, y vaya otra vez un momentito ahí a Mateo, y con humildad nos detenemos y hacemos un alto en esta mañana y le podemos decir al Señor: enséñame qué significa misericordia. Porque dolorosa y tristemente muchas veces nuestro corazón se vuelve soberbio, porque ya no soy lo que antes era. Ya no soy el borracho, ya no soy el alcohólico, ya no soy el drogadicto, ya no soy aquello. Gracias a Dios que ya no somos eso. Pero resulta que perdemos de vista de dónde Dios nos sacó, y sin más ni más comenzamos a juzgar y a criticar y a mandar al infierno a todo el mundo porque está haciendo lo que yo creo que no debe hacer. Nos olvidamos, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos que la misericordia de Dios es la que nos tiene en pie, y que si hemos recibido de misericordia, debemos dar de misericordia. Misericordia quiero, y no sacrificios y holocaustos. Cantidad de servidores, cuando los fariseos muchas veces, si no hacen lo que yo digo, y nos ponemos como la vara que mide, cuando en realidad somos llamados a llevar a la gente al reino de los cielos y no ser tropiezo para la humanidad. ¿Cómo nos cuesta bajarnos de nuestros propios pedestales? ¿Cómo nos cuesta bajarnos de nuestros propios argumentos? Porque ahora creemos que somos merecedores de algo más. Pero en realidad, hermanos, todo esto ha sido siempre por los méritos de Cristo. No es por méritos personales, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos gloriamos? Y él dice, el profeta, y si alguno se gloría, gloríese en Cristo, porque al final es en él, por él y para él. El verso 12 y 13 de Mateo dice que Jesús, al oír esto, le dice a los fariseos que estaban hablando con los discípulos con respecto a por qué él se sentaba con los pecadores. Jesús levanta su voz y les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es que, hermanos, cuando la enfermedad del pecado está en nuestros corazones, necesitamos humildad para poder pegar un grito al cielo y decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Cada vez que leo Romanos capítulo 7, verso 14 al 25, me conmueve mi corazón, porque un hombre como Pablo, después de un autoanálisis personal y después de semejantes revelaciones, habla con una naturalidad apabullante, en donde le expresa a la iglesia de todos los siglos que en él había algo que no sabía que estaba pasando, que lo que quiero hacer, esto no hago, y lo que no quiero hacer, esto hago, y ya veo que no soy yo, sino es algo que mora en mí. El pecado me lleva cautivo a situaciones, y él entra en un conflicto en donde después viene y dice: me siento miserable. Pero qué grito más hermoso, porque solamente ante la verdad de la palabra somos liberados. Solo la verdad nos hace libres. La verdad de que somos enfermos, la verdad que solo por la gracia de Dios podemos encontrar libertad, salvación y vida eterna. Y no por un cambio de religión, no por un cambio de ideología o de filosofía, sino a través de entrar por la puerta única que es Cristo Jesús. Él es el médico por excelencia. Él es el que nos puede decir: si estás pecando, estás enfermo. Pero para eso vino Él, para deshacer las obras. Dolorosamente nosotros hemos calificado las enfermedades en ciertos tipos, a nivel de pecado estoy hablando, y muchas veces simplemente nos preocupamos cuando la enfermedad del pecado es algo así como el cáncer. Cuando nos dicen cáncer, Dios mío, ya casi que
porque esa es la idea. Pero hay enfermedades también pequeñas que son dañinas. ¿Usted sabía que la mayor cantidad de muertes ha sido por la gripe? Ese es el virus que más muertes ha causado en el mundo. Y no nos preocupamos tanto por una gripe como por un cáncer, porque ya hemos catalogado ciertas cosas como no tan graves desde nuestra perspectiva. Ahora, digo esto a nivel de analogía porque es lo mismo. Cuando hablamos de adulterio, de robo, de homicidio, eso ya lo tenemos. Está muerto ese hombre, está enfermo, está en cuidados intensivos. Pero hay muchas personas que ciertamente no tienen, gracias a Dios, ese mal, pero son bien murmuradores. Usted lo dijo, no yo. Y usted lo pensó. Sí, claro. Son bien mentirosos, arrogantes, pero eso como que ya es natural. Como que eso no es tan malo. Como que esa enfermedad es fácil vivir con ella. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la iglesia ha aprendido a vivir con ese tipo de enfermedades. A tal nivel que sencillamente la iglesia no ha podido desarrollarse como Dios desea, porque las enfermedades nos tienen bloqueados, hablando de pecado. Pero Jesús todavía le manda a decir a los fariseos: los médicos están llenos de gente que está enferma, y si están enfermos, el problema no es que están enfermos, es que quieren seguir enfermos. Ese sí es un problemón. Hay gente bien terca que sabe que está enfermo, vaya al médico, no, pues ¿para qué? Si no quiere ir. Mi mamá es una, me duele, vaya, no. Cuando esté bien mal, va a ir. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar que las cosas se acrecenten? Si con humildad podemos reconocer delante de Dios que si estamos constantemente mintiendo, tenemos una enfermedad llamada pecado que nos tiene atados a eso. ¿Para qué esperar que las cosas evolucionen? Si estamos conscientes de que en nuestras vidas hay inmundicia sexual, que estamos viendo cosas que no son gratas, que estamos hablando de cosas que no están bien, que estamos murmurando, que estamos chismeando, dijo el hermano, que estamos sin perdonar al prójimo, y lo hemos oído tantas veces, pero somos tan soberbios, entonces tomamos una pésima. Pero el Señor todavía dice: si estás enfermo, yo soy el médico. Es lo que está diciendo. El que esté enfermo por el pecado, no se preocupe, porque hay un médico por excelencia. Pero el que está enfermo y se cree sano, ese sí es un problema. Eso sí es un problema. Está, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hermanos, hay matrimonios que entran en una crisis terrible porque no quieren que les digan lo que está mal. Se abren espacios para charlas de matrimonio y me he dado cuenta que los que más necesitan nunca llegan. Sí, irónicamente. Y uno dice: claro, pues, ¿por qué no vas? Oye, y se pone bueno. Igual los varones, igual las damas, pero no, creemos que estamos bien, porque como decían los fariseos, nosotros no hacemos lo que él hace. Es cierto, puede ser que usted no haga lo que él hace, pero hace otras cosas que usted sabe que necesita ayuda. El problema es si usted quiere reconocer. Es hasta el momento en donde usted reconoce su mal que está en disposición a irnos del médico. Es hasta el momento en donde nosotros podamos decir: Señor, quiero misericordia para dar con misericordia. Jesús le dice entonces ahí a los fariseos: vayan y aprendan. Aprendan que al final el aprendizaje de toda esa expresión misericordia, ¿quién es? Con ustedes he tenido misericordia, ¿cómo no la voy a tener con ellos?
Ese es el sentido del aprendizaje de hoy. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios para con usted? Hay más de 3 veces. Miles. Yo no sé usted, pero cuánta misericordia no ha tenido Dios conmigo. Que si yo me pongo a la posición, digo, Dios, yo creo que ya debes cansarte conmigo. En algún momento yo pensé, Señor, seguramente ya debes estar hastiado de que yo venga a tu presencia. ¿Y sabe qué fue lo más hermoso? Que cuando dije eso hace muchos años, el Señor trajo a mi corazón aquella palabra: ¿cuántas veces debes perdonar a tu prójimo que peca contra ti? 70 veces 7. ¿Y cuánto crees que yo te voy a perdonar? Todo el tiempo que lo necesites, cuando así lo requieras. Porque lo más importante es la actitud de tu corazón ante la gracia de Dios. Sé que lo que estoy diciendo para algunos tal vez les asusta y creen que estoy dando paso para tomar la gracia como ocasión de libertad. Y no falta quien piense eso, ¿sí? Y yo estoy claro el terreno donde estoy pisando. Primero, no estoy diciendo eso. Y segundo, aunque usted no lo haya querido hacer, déjeme decirle que ya la ha tomado. Porque ¿cuántas veces Dios no nos ha perdonado y seguimos en lo mismo? ¿O no? La gracia se nos dio para poder ir avanzando, ir creciendo, ir reconociendo nuestros errores, pecados, y ir quitando de eso de nosotros y seguir adelante. Probablemente no fallamos ya en una cosa, pero todavía hay cosas que tenemos que seguir adelante. Lo más importante es que usted debe entender que debe seguir sin retroceder. Dios no tiene problemas con perdonar. El problema de Dios cuando la actitud del corazón se cree que ya no puede, ya no quiere, o ya no siente, o ya se ha vuelto inmune a su propio mal. No, hermanos, todos los que estamos acá, incluyéndome yo primero, dijo Pablo, todos los días necesito de su gracia y de su misericordia para vivir una vida conforme a su voluntad. Nada más que yo he entendido que no es por mi fuerza, es por su gracia y por su misericordia. No me glorío de mí ni del concepto humano que podamos tener. Me glorío de aquel que todos los días extiende su misericordia cada mañana para poder hacer lo que está en su voluntad. Y esa misericordia es la que el Señor ha extendido sobre nosotros, pero no solo para nosotros, sino para los demás también. Así como usted todos los días ha necesitado de esa misericordia cada mañana para pedirle perdón a Dios y seguir adelante, de igual manera su hermano lo necesita. No lo critiques, no lo culpes, no lo condenes. No te tomes la atribución de juzgarlo, porque al juzgar a tu hermano, juzga la ley de Dios. Porque al juzgar a tu hermano te estás convirtiendo en juez y estás creyendo que tienes el derecho sobre los demás, cuando en realidad todos necesitamos de la misma gracia todos los días y a cada momento. Que gracias a Dios algunos hemos dejado muchas cosas y hemos avanzado en otras. Qué bueno. Pero no te jactes como si fuera de tu propia fuerza. No te jactes. Y ten misericordia de los que vienen empezando, de los jóvenes, de la gente nueva, de las personas que todavía están lidiando con actitudes y cosas que han vuelto difícil. Porque así como usted salió adelante, Dios lo sacará a él también. Porque para Dios está en pie, porque Dios lo tiene en pie. No juzgues a los hermanos. Y si alguien te ha fallado, así como el Señor te perdonó, perdónalo usted también. Así como Dios extendió su misericordia sobre ti, de la misma gracia que se te haga. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando perdemos de vista estos conceptos o estos principios, nos corremos el riesgo de volvernos una iglesia arrogante, corremos el riesgo de volvernos altaneros, creyéndonos autosuficientes,
cuando en realidad, hermanos, simplemente somos mendigos de su amor y de su gracia y de su bondad. Yo no sé cuánto usted reconoce eso, pero todos los días le doy gracias a Dios de donde me sacó. Todos los días nada más digo, Dios, gracias. Y sí, como les decía ahora, cuando veo esta cantidad de población que se ha incrementado en Costa Rica, yo digo, Dios mío, me duele esta población y no sé qué hacer con ellos. Y quisiera, honestamente, saber qué hacer, porque tristemente muchos de ellos no quieren de Cristo, lo que quieren es dinero para seguir en él, su vicio. Pero yo espero que un día la necesidad de ellos brote en el corazón de Cristo y que lo saque adelante como me sacó a mí, lo está sacando a usted, o lo ha sacado a usted, y para que más bien podamos ser ejemplo para que tristemente cuando nos atrincheramos buscando nuestras razones, juzgando a los demás, lo que estamos haciendo es cerrándole las puertas a un montón de gente que tal vez quieren entrar, pero que ellos no sienten libertad, porque lo que se sienten es juzgados, criticados, amenazados. Todos en algún momento tuvimos que entrar por un lugar y lo que necesitábamos era amor, perdón, ayuda. Yo no sé usted cómo entró al Señor, pero yo sí sé cómo llegué. Y siempre me acuerdo cuando llegué a aquella primera congregación allá por un almacén, la granja que había en esa nación, y me acuerdo que donde me senté me dejaron solo. Y me sentí tan mal, porque yo lo que quería era encontrar misericordia. Obviamente mi apariencia no era la mejor y probablemente no los culpo ahora, pero ellos no pudieron ver mi corazón, vieron mi apariencia. Gracias a Dios que Dios sí vio mi corazón. Y puedo decir, después de 34 años, hasta aquí me ayudaron. Ellos se quitaron de la banca y Dios me permitió luego llegar a un grupo de jóvenes que me aceptaron tal y cual era, y que todavía tengo amigos de ese grupo, y que de alguna manera no me pusieron una carga de no haga, no venga, no vaya, no mires, sencillamente me aceptaron. Y el amor de Dios se desbordó a través de ellos a mi vida, sanando mi corazón y haciéndome entender que la vida cristiana no consiste en una religión, consiste en una relación que se fundamenta en la gracia y el amor y la misericordia del Señor. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios y holocaustos. Pero tristemente la iglesia se ha dedicado más a los sacrificios y holocaustos y se ha olvidado de la misericordia, de la justicia, de la bondad y de la vida. No podemos perdernos, iglesia. El camino está trazado, o andamos por él o nos perdemos. Pero yo creo que no necesitamos perdernos. Simplemente póngase usted en el lugar del hermano, y lo que te gustaría que hagan de ti, hazlo con el prójimo. Ese es el sentido de la gracia. Pablo lo dice en Romanos: haz con tu hermano lo que te gustaría que hagan contigo. Es más práctico, no lo pudo poner. ¿A quién le gusta que lo critiquen? ¿A quién le gusta que lo rechacen? ¿A quién le gusta que cuando pase la que vuelvan la cara? ¿A quién? A nadie. Entonces no haga con otro lo que usted no quiere que hagan con usted. Eso es misericordia puesta en acción. Es considerar a los demás como a mí mismo y dar de gracia lo que de gracia he recibido.
En este grupo que le digo que me acogieron como jóvenes, había una muchacha que siempre pasaba ahí en la panadería donde yo trabajaba en ese entonces, y ella me invitaba a ella a los jóvenes. Me maravilló porque, como le digo, hermanos, usted ahora me quiere, pero usted no me conoció antes. Y yo sí me conocí. Y sé que no era lo mejor, pero bueno, ella me acuerdo que me invitó a su casa a tomar café. Y yo no sé por qué le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque a mí me gusta hacer lo que me gustaría que haga conmigo. Marcó mi corazón. Marcó mi corazón. No fue un gran discurso. No fue un tema profundo, escatológico ni nada. Sencillamente me dijo, quiero hacer con otros lo que me gustaría hacer. Todavía esas palabras resuenan en mi corazón. Todavía esas palabras hacen eco cada día de mi vida. Y cuando voy a tratar a una persona, trato de tratarla como me gustaría que lo haga. Trato de ser lo más asequible, afín, porque me gustaría que lo hagan conmigo. Eso se llama misericordia puesta en Cristo. Haga eso. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que hablar, hágalo. Si tienes alguna rencilla, corrígela. Ahora que estamos en el camino. Porque el problema está en que cuando nos perdemos de vista en este camino, lo que nos vemos somos religiosos, hostiles, que nada más ponemos cargas y cargas sobre la gente que nosotros ni tocamos con un dedo. Y la gente está cansada de eso. Eso ya no impresiona a la gente. La gente lo que necesita es lo que Jesús dijo: y el mundo creerá cuando se amen unos a otros. ¿Y quién es Dios? A la luz de lo expuesto, hermano. Yo no sé si a usted le pasó lo que me pasó a mí, pero yo me sentí muy desnudo ante la palabra. Y yo me sentí golpeado, pero fue un bendito golpe, porque Dios hiere y Dios sana. No sé si en su corazón usted se ha dado cuenta de que hay falta de misericordia. No sé si en su corazón usted ha notado que hay orgullo, hay soberbia, y se ha olvidado donde Dios lo sacó. Pero hermano querido, lo bueno es que todavía podemos ir donde el médico y decirle: sáname, Señor, sáname, sáname de esta enfermedad llamada mentira, pecado, llamada maldad. Porque la verdad es que la única manera de encontrar justicia es a través de Cristo, y no hay ningún otro medio por el cual podamos encontrar justicia y misericordia. Vamos, dile a Dios: misericordia quiero, Señor. Ayúdame. Ayúdame a aprender cada día lo que significa vivir en esa misericordia, no tomando la gracia nunca como ocasión al libertinaje, pero sí caminando bajo esa fuente de vida en donde nos lleva, Dios mío, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Perdónanos por haber sido ingratos, porque cuántas veces pudimos hacer lo bueno y no lo quisimos hacer. Cuántas veces le dimos la espalda al que lo necesitaba. Cuántas veces, Dios mío, pusiste en nuestro corazón misericordia para alguien y no quisimos darla por el orgullo, la soberbia. Cuántas veces, Señor, recibimos tu perdón y no quisimos perdonar. Cuántas veces hablamos mal del prójimo y lo juzgamos sin más, olvidándonos también que tú nos perdonaste a nosotros. Perdona nuestra soberbia, perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra mala actitud. Perdona, oh Dios, Señor, nuestra altanería de corazón. Hoy como iglesia nos humillamos ante ti.
Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si hemos juzgado a los demás por comida, por bebida, por vestido, por cosas, Señor, que a nosotros tal vez no tiene sentido, o que no son de ningún valor para ti. Tú eres el Dios de toda alma, Señor. Perdónanos por atribuirnos, Señor, el juicio de las almas como si nosotros tuviéramos tal derecho. Perdónanos por haber condenado a muchos bajo un sistema injusto e ingrato. Tu palabra dice, Señor, que tú veías a las personas como ovejas que no tenían pastor. Señor, ayúdanos a ver a la gente no como pecadores, sino como gente que está desorientada, que necesitan un pastor, que necesitan ayuda, que necesitan una orientación. Si lo hiciste con nosotros, también lo podrás hacer con ellos. Perdónanos porque aún muchas veces hemos dejado de orar por ellos, Señor, porque muchas veces hemos sido ingratos, Señor, hasta en eso, que muchas veces ni siquiera les damos de la gracia que tú nos has dado. Para vergüenza nuestra tenemos que reconocerlo, pero para gloria tuya lo proclamamos, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, lo que significa para ti misericordia y los sacrificios y el holocausto. Amén.